¿Qué hace un anquilosaurio juvenil cuando el cielo se vuelve naranja y un muro de arena se abate sobre él en el desierto de Gobi? Las opciones son limitadas y se clasifican por probabilidad de supervivencia. Opción 1. Intentar correr más que la tormenta, un fracaso garantizado para unas patas cortas. Opción 2. Agacharse y confiar en un blindaje aún en desarrollo. Una apuesta arriesgada contra la fuerza abrasiva y el entierro. Opción 3. Buscar refugio con el grupo, la única estrategia viable. Este escenario no es una especulación, sino una realidad grabada en el registro fósil de la formación Hadochta. El punto de inflexión en nuestra comprensión de esta máquina de supervivencia llegó en 1923, cuando Walter Granger descubrió los primeros restos de Pinacosaurus. Aquel hallazgo fue solo el comienzo. Un siglo de descubrimientos ha desenterrado una cantidad de especímenes sin parangón, desde grupos de juveniles hasta adultos casi completos, convirtiéndolo en la estrella anónima de su familia. Mientras que el Ankylosaurus acapara la fama, el Pinacosaurus es el anquilosaurio que mejor entendemos mecánicamente, una piedra roseta que nos proporciona el plano para analizar la ingeniería de todo el linaje. Cuando analizamos la estructura del Pinacosaurus, no estamos ante el típico acorazado pesado y lento, sino frente a un diseño biológico que prioriza el equilibrio entre protección y movilidad. Con una longitud de unos 5 metros, su chasis se situaba justo en el punto medio de la familia de los anquilosáuridos. Sin embargo, su masa corporal revela una estrategia diferente. Mientras que algunas estimaciones sugieren que este animal apenas pesaba lo mismo que un caballo grande, los cálculos biomecánicos más recientes sitúan su peso máximo justo por debajo de las 2 toneladas. Esta variación define su capacidad de maniobra. Al mantener un perfil de peso relativamente ligero en comparación con sus parientes más masivos, el Pinacosaurus sacrificaba el blindaje absoluto a cambio de una mayor velocidad de rotación y agilidad en el terreno árido. A pesar de esta reducción de masa, su sistema defensivo era una obra maestra de la ingeniería anatómica. La característica más distintiva de este género es la armadura ósea completamente fusionada sobre su hocico, una placa sólida que contrasta fuertemente con las baldosas individuales que cubren los cráneos de otros anquilosaurios. A lo largo de sus flancos, el animal desplegaba una serie de osteodermos triangulares largos y curvados hacia atrás. En vida, estas estructuras estaban recubiertas por una densa funda de queratina, afilando sus bordes y transformando el cuerpo del dinosaurio en una barrera punzante que castigaba cualquier ataque lateral. La verdadera innovación mecánica se encontraba en su arma principal. Su maza caudal estaba dividida en 2 componentes funcionales diseñados para maximizar el impacto. La primera parte actuaba como un mango rígido, formado por una serie de vértebras fuertemente entrelazadas que daban soporte estructural. El segundo componente era el percutor, una masa redondeada de osteodermos fusionados que poseía un interior de tejido óseo esponjoso. Esta estructura interna porosa reducía el peso en el extremo de la cola, permitiendo al Pinacosaurus generar una velocidad de oscilación mucho mayor. En lugar de arrastrar un bloque macizo, el animal manejaba un arma de alta velocidad capaz de asestar golpes laterales devastadores, demostrando que estaba construido para el combate activo. El vasto archivo fósil que nos permite analizar al Pinacosaurus con tanta precisión mecánica se inauguró en la década de 1920. Las expediciones del Museo Americano de Historia Natural al desierto de Gobi, en Mongolia, fueron la clave, sentando las bases de nuestro conocimiento actual. Fue allí, en los emblemáticos acantilados llameantes de la formación Hadochta, donde el paleontólogo Walter W. Granger desenterró los primeros restos en 1923. Aquel espécimen holotipo, aunque dañado, incluía un cráneo, la mandíbula inferior, vértebras y parte de la armadura dérmica. Granger, quien en esa misma campaña descubrió a otros protagonistas del Cretácico como el Velociraptor y el Protoceratops, envió los fósiles a Nueva York. Allí,
El paleontólogo Charles Whitney Gilmore lo estudió y en 1933 lo describió formalmente, estableciendo un nuevo género y especie, Pinacosaurus grangeri. El nombre, que se traduce del griego como lagarto tabla, hacía una referencia directa a la distintiva armadura fusionada del hocico, mientras que el epíteto honraba a su descubridor. Este descubrimiento fue solo el principio. Poco después, se encontraron más elementos en el grupo Guangxi de China, incluyendo partes de la pelvis y las extremidades. Este hallazgo fue crucial, ya que expandió drásticamente el rango geográfico conocido del animal. Ya no era una especie exclusiva de Mongolia, sino un habitante exitoso de un vasto territorio que se extendía hasta el norte de China. Expediciones posteriores a los acantilados llameantes seguirían aportando esqueletos casi completos, convirtiendo al Pinacosaurus en el anquilosaurio mejor documentado del mundo. Décadas más tarde, en 1996, una expedición conjunta sino-belga en la región de Mongolia Interior, en China, descubrió un espécimen con una arquitectura craneal distinta. Este cráneo presentaba unas estructuras alargadas en forma de cuerno sobre los ojos, lo que llevó a la propuesta de una segunda especie, Pinacosaurus mephistofeles. El nombre, que alude al demonio Mefistófeles, describe su apariencia diabólica. Sin embargo, su validez es objeto de debate en la comunidad científica. Algunos académicos, como Gregory S. Paul, han sugerido que podría tratarse simplemente de una variación individual de P. grangeri. A día de hoy, la especie se considera distinta, pero la discusión subraya cómo cada nuevo fósil refina, a veces, complica nuestro entendimiento de su biología. Si bien los hallazgos iniciales definieron la anatomía del Pinacosaurus, fueron las expediciones conjuntas soviético-mongolas de finales de los años 60 las que revelaron su comportamiento estratégico. En la localidad de Alak-Teeg, los equipos no encontraron un único esqueleto, sino una tumba masiva que cambiaría fundamentalmente nuestra comprensión de la dinámica de los anquilosaurios. El yacimiento contenía los restos de más de 30 especímenes juveniles, un número que expediciones posteriores de equipos japoneses y canadienses ampliarían hasta casi un centenar. Este no era un simple cúmulo de huesos, sino una escena forense congelada en el tiempo. El análisis de este lecho óseo reveló datos cruciales. Todos los ejemplares eran de una edad y tamaños similares, alrededor de 1,5 metros de largo, y, lo más importante, estaban orientados en la misma dirección. Esta alineación es la prueba clave que sustenta la hipótesis de la tormenta de arena. La teoría postula que el grupo fue sorprendido por un evento catastrófico, probablemente una tormenta de arena de gran magnitud o el colapso de una duna húmeda, que los sepultó de forma casi instantánea. La ausencia de adultos o crías recién nacidas es igualmente reveladora. Los individuos adultos, más grandes y fuertes, probablemente tuvieron la potencia necesaria para escapar del entierro o resistir la fuerza del evento. Los juveniles, sin embargo, se encontraron en una trampa mortal, demasiado débiles para liberarse, pero lo suficientemente grandes como para formar parte del grupo en movimiento. Este trágico evento proporciona la evidencia más sólida de comportamiento gregario en el Pinacosaurus. Para estos subadultos, cuyo blindaje corporal y defensas caudales aún no estaban completamente desarrollados, la estrategia de seguridad en la multitud era un mecanismo de supervivencia esencial. Viajar en manada ofrecía una mayor vigilancia colectiva contra depredadores y presentaba un objetivo confuso y más difícil de atacar, compensando la vulnerabilidad individual. Por lo tanto, el yacimiento de Alak-Teeg no es solo un cementerio, sino una instantánea que resuelve el debate. Estos tanques ligeros no eran máquinas solitarias, sino animales sociales que dependían de la cooperación para sobrevivir en su entorno. La evidencia de comportamiento gregario plantea una pregunta mecánica. ¿Cómo se comunicaban y coordinaban estos grupos a través de vastas llanuras áridas? La respuesta se encuentra en sistemas internos que rara vez se fosilizan, pero un descubrimiento excepcional de 2023, una laringe fosilizada,
ha proporcionado una visión sin precedentes de sus capacidades. El espécimen, perteneciente a un Pinacosaurus, conservaba el cartílago de la laringe, un tejido que casi nunca sobrevive al paso del tiempo. Estructuralmente, el órgano es reptiliano en su base, pero su diseño revela una mecánica de flujo de aire sorprendentemente similar a la de las aves modernas. A diferencia de la laringe simple de un cocodrilo, la del Pinacosaurus era móvil y compleja, capaz de modificar activamente el paso del aire desde los pulmones. Esta configuración le habría permitido producir un repertorio de sonidos mucho más variado y potente que simples siseos. Estratégicamente, en los paisajes abiertos que habitaba, la vocalización compleja era una herramienta fundamental. Le permitía mantener la cohesión del grupo a larga distancia, emitir alertas específicas y coordinar los movimientos de la manada, un sistema de comunicación esencial para una especie social. Para sostener a estos grupos, el Pinacosaurus también necesitaba un sistema de alimentación eficiente. Su aparato bucal era una combinación de herramientas especializadas. Un pico córneo en la parte frontal servía para cortar vegetación, mientras que una batería de pequeños dientes en forma de hoja en la parte posterior se encargaba de una molienda inicial. Sin embargo, la pieza clave era su complejo aparato yoides, el conjunto de huesos que soporta la lengua. Fósiles de juveniles muestran un yoides robusto, lo que indica la presencia de una lengua fuerte y musculosa. Este mecanismo era crucial para manipular el alimento dentro de la boca, compensando la limitada capacidad de masticación de sus dientes. Le permitía procesar eficazmente la vegetación dura y fibrosa de los oasis, seleccionando plantas específicas en lugar de consumir material vegetal indiscriminadamente. Juntos, estos sistemas internos revelan una máquina biológica finamente ajustada, donde la comunicación avanzada y un procesamiento de alimentos especializado permitieron al Pinacosaurus prosperar como un herbívoro social en un entorno exigente. El análisis de los sistemas internos y el comportamiento social del Pinacosaurus nos muestra cómo funcionaba, pero para entender por qué estaba construido así, debemos analizar su entorno estratégico, la formación Hadochta. Este ecosistema de hace 75 millones de años era un paisaje árido, poblado por herbívoros como el Protoceratops y depredadores como el Velociraptor. En este escenario, la ingeniería defensiva del Pinacosaurus presenta una paradoja fundamental que desafía la lógica ecológica. La cuestión se conoce como el problema del exceso defensivo. El Pinacosaurus estaba equipado como un vehículo de combate pesado, con un blindaje corporal completo y un mazo de cola diseñado para un único propósito: romper huesos con un impacto devastador. Sin embargo, los depredadores confirmados en el registro fósil de Hadochta no parecen justificar tal nivel de armamento. El más conocido, el Velociraptor, era un terópodo formidable pero pequeño, que apenas superaba los 20 kilogramos. Aunque la caza en grupo es una posibilidad teórica, un ataque coordinado contra un Pinacosaurus adulto de 2 toneladas habría sido una misión suicida. El desajuste es evidente: el Pinacosaurus portaba un cañón para enfrentarse a un enemigo que, según la evidencia actual, solo llevaba un cuchillo. ¿Por qué desarrollar un arma tan costosa en términos energéticos si no había una amenaza proporcional? La resolución más lógica a esta paradoja es que el registro fósil de Hadochta está incompleto. El armamento del Pinacosaurus no era un exceso, sino una respuesta directa a un depredador que aún no hemos encontrado. La evidencia de ecosistemas cercanos y contemporáneos apoya esta teoría. En la formación Guangxi de China, por ejemplo, habitaba el Zuchentirannus, un tiranosaurio masivo de 10 metros de largo. Es muy poco probable que un depredador ápice de esa magnitud no tuviera parientes o análogos ecológicos en la región adyacente del Gobi. Por lo tanto, el mazo de cola no estaba diseñado para el Velociraptor. Era la contramedida necesaria contra un gigante, un depredador fantasma cuya presión selectiva impulsó la evolución de este tanque ligero. El Pinacosaurus no estaba sobrearmado, estaba perfectamente equipado para el verdadero rey de su ecosistema, un rey que, por ahora,
permanece oculto en las rocas. El Pinacosaurus trasciende su fama modesta para convertirse en el modelo operativo de la familia Ankylosauridae. Su denso registro fósil nos ofrece el plano detallado de su ingeniería social, defensiva e interna. A pesar de esta riqueza de datos, el archivo sigue incompleto. Persisten preguntas cruciales sobre el rango exacto de sus vocalizaciones y la configuración final del blindaje adulto. Sin embargo, el veredicto estratégico es firme: este tanque ligero no estaba simplemente sobreviviendo. Estaba optimizado, demostrando una resiliencia excepcional en uno de los teatros de operaciones más duros que ha conocido la Tierra.